Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Dominical. Como siempre, la palabra de Dios nos llega al corazón. La palabra de Dios que quiere ayudarnos a transformar. Recordemos que es todo un camino pedagógico que la tradición, es decir, la iglesia, cajal, ateguasuya, se reúne, reflexiona sobre sus experiencias de camino. Y esto es lo lindo. Hoy la palabra de Dios, como todos los domingos, nos invita a hacer este camino de santidad. Y justamente el tema que hoy nos va a proponer es el camino de santidad. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice hoy, en este séptimo tiempo ordinario, en este domingo que celebramos siempre en nuestra fe y en este camino. Dice del libro de Levítico, capítulo 19, 17 al 18. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Aquí está el centro de lo que nosotros hoy vamos a recibir como propuesta en esta primera lectura que el Señor nos regala. El Señor dice, habló a Moisés, di a toda la comunidad de los israelitas, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No guardarás odio a tu hermano, reprenderás abiertamente al prójimo y no cargarás con pecado por su causa. No serás vengativo, ni guardarás rencor a tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, como se dan cuenta, leitmotiv, idea central de esta primera lectura nos dice, amarás a tu prójimo. Amar al prójimo, pero para amar al prójimo necesita primero algunos elementos, ¿verdad? Como nos va describiendo, como nos va narrando la palabra del Señor. Porque en primer lugar hay aquí una intermediación, digamos. Es el Señor que habla a la comunidad por medio de Moisés. Este es el intercesor que llega profundamente. El intercesor tiene esta función. El intercesor tiene que estar en una relación continua y directa con el Señor. Y desde aquí entonces estará transmitiendo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere de nosotros. Pero hoy entonces, ñandemos en Dajina, lleva ñamaña jangua, ya ella jangua, pa ella va peñan de yara, hoy cual cañan de va ella bañan de ella, pona peñan de la pemilla, lleva peñan de cobepe. Y aquí aparece la figura de Moisés, el Señor que habla a Moisés. El Señor que le dice, bueno, Moisés, por favor, estás al frente de mi pueblo. Eremina, eguero mandú a mina y chupecuera. Jamba, las ita ñandebe, ita ñandebe, dije yo ñandebe. A toda la comunidad de los israelitas, elemento fundamental también. El intercesor o el intermediador entre Dios y los hombres, en este caso, estamos en un segundo momento. Esto también hay todo un desarrollo, un proceso, ¿verdad? Como Dios se va manifestando. Ahora es a través de Moisés, a través de un líder que está al frente de la comunidad. Y siempre nos llama entonces lo que decíamos dentro del leitmotiv, a la santidad. Primero, esa santidad de Dios que se va a transmitir entonces en la santidad del líder, del que está al frente de la comunidad. Dictador, ¿verdad? Porque no. Entonces, todos los que estamos al frente de una comunidad, antes que nada tenemos que tener esa humildad, tenemos que tener esa capacidad y esa apertura hacia Dios en primer lugar. De Yara de Yara la hoy cual casea lleva vegetame va epa oye pona y güey. Hañande ñambo hasei chubecuera peñande Yara hoy potaba lleva. Y después dice así, di a toda la comunidad de los israelitas, elemento también fundamental, es a toda la comunidad. Da ebe teni grupo ñonte lleva. Da ebe teni grupito IUPB y ya te ha y chubecuera antes a orecuetente. A ver, ani que yo te inde, ani que te inde a que orente peñande Yara ñein. A ver, ya no, di a toda la comunidad de los israelitas. Y viene la sentencia más importante
que decíamos que es leitmotiv, idea central para nosotros en este día. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Yo, el Señor, su Dios, soy santo. Es la santidad, es esa gracia y es esa fuerza, ¿verdad? Que el Señor, Él, por antonomasia, la santidad que significa en varias características, ¿verdad? De la santidad de Dios. Por ejemplo, la justicia. Esa es una de las cualidades de la santidad del Señor. El ser justo, la equidad. Eso es elemental y fundamental entonces dentro de nuestra comunidad. Aquí ciertamente es una síntesis, ¿verdad?, que nosotros estamos encontrando en esta característica, pero lo central y lo elemental es la santidad de Dios. La santidad de Dios no consiste simplemente entonces en mirar lucecitas, o en mirar angelitos, o en mirar iluminaciones extraordinarias. O, como decimos también nosotros en un sentido mucho más humano antropológico, tener el cuellito doblado ahí o la mano juntita. Estas sí pueden ser manifestaciones. Tampoco estamos dejando de lado estas expresiones, pero estas expresiones, queridos hermanos, salen del interior del corazón. Así como una sonrisa. ¿Por qué sale una sonrisa? Y porque la sonrisa está hablando de un sentimiento profundo tuyo. Entonces se manifiesta externamente a través de una hermosa sonrisa, ¿verdad? Bueno, también ciertas actitudes de poner el rostro o de doblar el cuellito, por decirlo así, o de poner las manos juntas ante Dios. Vea que dice inalandé, pende con asopuipa llevar ereco, peñan de yara, pende puipa lleva. Areñanduja entonces de oír muy peñan de yara arenondepe, y son actitudes que te salen del interior. Cuando nosotros no somos capaces, escuchen bien lo que les estoy diciendo, cuando no somos capaces de arrodillarnos ante Dios, físicamente hablando, o no somos capaces de pe tu panoia lleva muy pende po oñón dieja yerude peñan de yarape tañandero basami tandero basami. Cuando no hay esas expresiones exteriores de nuestra vida, tenemos que preguntarnos, pero profundamente, ¿qué me pasa interiormente? ¿Por qué somos tan fríos en nuestras manifestaciones? Es como decir también esto en una pareja. Alguna vez oí, coayo mía, a veces ya en duina, o la tembire coayo no la semana y frío y tere y oije, ni na sene tu se hoy, ni upe, no peamos. Entonces, atención, porque quiere decir que cuando nosotros no expresamos o no manifestamos, alguna vez enseñan de fácilmente ya no, shekopechante hoy, ¿no? Entonces hay que ver, hay que practicar, te tiene que salir. Es como un deportista, vete y jugador. Oye, bueno, vete, pero él en el primero ya se pone a mande, allá le llamo, está practicando. Aupeñando una de ellas ya ponte más porque ya está mal ya se pende corazón. Bueno, esa es la santidad que el Señor nos propone, ¿verdad? Y justamente desde ahí nos dice, cuando uno ama al Señor, es capaz entonces de no guardar odio al hermano. Reprenderás abiertamente al prójimo y no cargarás con pecado por su causa. Es decir, cuando uno ama, dice también las cosas. Este es el segundo elemento. No serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia carne. Bueno, queridos hermanos, hoy leitmotiv tan importante, amar al prójimo, amar al hermano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese
al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando la palabra del Señor. La segunda lectura nos va a hablar del primer libro que escribe, o mejor dicho, las cartas, ¿verdad?, de Pablo. 1 Corintios 3, 16 al 23. Nuestra idea principal, lo que la palabra del Señor hoy nos transmite es: ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Hablamos en esa primera lectura, ¿verdad? Moisés presentado también como un intercesor, es decir, podríamos decir lo mismo, Moisés es de Dios y nosotros, ¿verdad? Moisés verdaderamente nos transmite aquí en el pueblo, es el que sigue a Dios como con una cadena jerárquica de mando, ¿verdad? O sea, cómo nos va llegando. Si nosotros somos de Cristo, ¿verdad?, y si Cristo es de Dios, evidentemente que entonces lo que se nos transmite a nosotros es la misma fuerza y el mismo Espíritu de Dios. Apeñande entonces, ya llana, ayeye yacuana, va ella va peñande yara, como un de Cristo rupide, ¿verdad?, que es el centro, y para nosotros Cristo es la realización y la planificación de todo un camino de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, cómo llega a lo central de nuestra vida. Nos dice esta lectura del día de hoy: ¿no saben que ustedes son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Que nadie se engañe. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito. Él sorprende a los sabios con su misma astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo. Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta segunda lectura también es maravillosa, ¿verdad? Como Pablo está escribiendo aquí a los corintios, ¿verdad? Importante, vea. Todo, dice Dios, pone en nuestras manos. Todo es regalo y todo es don. Todo es gracia, todo es gratis. Ahí dice, gratis, gracia, ¿verdad? De parte del Señor. Y entonces, por eso es que Pablo hace prácticamente como un desafío, ¿verdad?, a la cultura en ese tiempo. Recordemos que Pablo está predicando ya fuera, Corinto, entonces son los paganos, decimos así en forma general, pero en síntesis son estas comunidades de Grecia. Y por lo menos al mismo tiempo estas comunidades son también ecuménicas. ¿Por qué son ecuménicas las comunidades de Pablo? Porque por una parte está el judío, está el judeo cristiano, y al mismo tiempo está el directamente pagano. Es interesante, ¿verdad?, esta simbiosis, ¿verdad?, esta unión. Incluso hay otros más seguramente, pero dentro de los paganos podemos introducir a todas las otras religiones que van escuchando a Pablo, que van entendiendo qué es lo que les propone, ¿verdad?, Pablo. Y ahora entonces lo que Pablo les propone es, queridos hermanos, déjense manejar, déjense verdaderamente orientar por la sensibilidad del Espíritu, la fuerza del Espíritu del resucitado, la fuerza de Cristo. Upea ñande, entonces la ñandero huero guatábana lleva peñandere cobebe. Tiene que ser la fuerza de Cristo, tiene que ser la fuerza de Dios que actúa. Ustedes son de Cristo. Es decir, tenemos que encontrar ese espíritu, la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, para que justamente entendamos y veamos que ese mismo espíritu que actuó en Cristo es el mismo, porque Cristo es de Dios. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros entendemos esa fuerza del Espíritu Santo, ñande, yaicuata y mapa peñan de yara, mapa peñan de yara, hoy cual caseñan de Gina, hoy cual de Pablo Rupibe. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que seguir viviendo y empeñándonos en nuestra comunidad. Por lo tanto, es un gran desafío. Y desde aquí entonces viene y te habla de la sabiduría. Que nadie se engañe. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuelva a ser loco para llegar a sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. La sabiduría de este mundo es locura para Dios. Entonces, este es el gran desafío. La sabiduría de Dios que se hace presente verdaderamente en nosotros. Pero ¿qué clase de sabiduría? Si estamos hablando de Cristo y si estamos hablando de la fuerza del Espíritu. La sabiduría que es Cristo, ¿verdad? La sabiduría que está presente en este estilo de vida y en este modelo. Porque peadañan ya no hay cuame de. Y la sabiduría, si es Cristo, la sabiduría pasa entonces por la cruz. Upepela Pablo más ese agina con y socios día lleva esto que están acercándose a él, le están escuchando, él les hace la propuesta de salvación, pero como decimos nosotros, ya les abre el paraguas. Seguir a Jesucristo significa entonces seguir en las dimensiones propias, ¿verdad?, y sus características de un seguimiento del Cristo, del cristiano. El cristiano pasa por la cruz. El cristiano pasa también por el sufrimiento, pero sabiendo que ese es el camino de la redención. Pero aquí no es que uno se hace masoquista, se esta vez más europea lleva nada, es como masoquista, se sufrice, se hipotape curusú, se hipotape o lo que sea. No. Pablo, cuando habla del crucificado,
está hablando del camino bien antropológico, bien humano nuestro. Porque ñandeco pea la ñandera pejina. Ñandeco yicua ponajina que nosotros estamos en el mundo y en el mundo de por sí, por el hecho de ser criaturas, tenemos nuestras limitaciones. Aquí Pablo lo que nos propone en síntesis es asumir nuestras limitaciones. A mí entonces la Yadi Parase, ¿verdad?, del sufrimiento de la cruz. Y este es el gran desafío. Por lo tanto, la invitación que seamos nosotros ese santuario de Dios que está enraizada en uno de los elementos fundamentales. Primero, que es la santidad, como también ya hemos visto y hemos mirado en esa primera lectura. Ser santos como Dios es santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esa es nuestra plena realización. En el esfuerzo, en el empeño, hacemos ese camino de felicidad. Y cierto que eso es. Cuando uno se empeña y cuando uno llega por fin a Mohuame, lleva entonces, siente esa alegría de haber triunfado y de haber hecho todo un camino. Y por lo tanto, esa realización nuestra, esa planificación y ese camino pasando por la cruz nos lleva a la justicia, nos lleva también a una reconciliación y sobre todo a esa paz interior que es la que necesitamos y es la que buscamos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande Yarañe. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, como siempre, el Señor, leitmotiv, decíamos en este 7º domingo del tiempo ordinario que estamos ya muy cercanos. Comenzamos próximamente el otro tiempo que nos ofrece la Iglesia, la tradición, que es la Cuaresma, un prepararse a nuestro camino que está llegando, el camino de la santidad, de la resurrección, o sea, de la plenificación. La Ñandeyeya página lleva, si decíamos en esa primera lectura, amarás a tu prójimo, es para sensibilizarnos en este camino de ese cambio personal. Nosotros que nos abrimos porque entendemos que es hermano nuestro, que necesita de nosotros y que nosotros necesitamos siempre de la comunidad. El segundo elemento, cuando nos dice que somos de Cristo y Cristo es de Dios, significa que todo se centra en esa santidad y en esa fuerza que proviene de Dios y por lo tanto pasando incluso por la renuncia, pasando incluso por el camino de la cruz, ese crucificado, pero ahí nosotros encontramos, ¿verdad? No puede haber división, decíamos, ¿verdad? Todo es de ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, es decir, la plenificación en este camino de santidad. Comunidad, de nuevo estamos hablando, ¿verdad? Porque todo lo que Dios nos ha regalado es para nuestra felicidad. Entonces, vamos a probar, hermanos, vamos a hacer, queridas hermanos, ese camino, ¿verdad?, de santidad o por lo menos de esfuerzo para llegar, como decíamos, a la paz, a la reconciliación, a esa justicia que necesitamos. Y ahora vamos a leer esta tercera lectura, ¿verdad?, que es el Evangelio. Hoy nos propone la Iglesia leer Mateo 5, 38 al 48. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Vas así lento y na lleva, vea la novedad Ñande Yara en realidad oberúa de cueñandebe. Ñande yahasajina pe ojo por ojo, diente por diente, yahasajani. Esto incluso ya aparece en el libro de Levítico, ¿verdad? Cuando habla de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con el Señor, cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, y aquí entra este aspecto, y cómo tenemos que relacionarnos con nosotros mismos y la naturaleza. Pero a ver, entonces Ñande Yara o yo pues mi Ñande, amar al prójimo, pero amar también al enemigo. Pega la novedad tu sheiterei, las dijo Jesús a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que no opongan resistencia al que les hace el mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar 1000 pasos, haz con él 2000. Da a quien te pide y no des la espalda a quien te pide prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También lo mismo hacen los paganos. Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 5, 38, 48. Mateo 5, 38, 48. Imagínense, hermanos, este es el paso que hoy también a nosotros se nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces cristianos, algo se la cristiano lleva, landa como hay un plus, da ya como algo que verdaderamente nos identifica. Si es simplemente una continuación del Antiguo Testamento, entonces, ¿dónde estaría la novedad? Recuerden
que dentro de este proceso y de este entendimiento y de esta revelación plena, por eso nosotros decimos que en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en la persona de Jesucristo, se plenifica algo tan lindo que se viene trayendo, que es el judaísmo. No pensemos que el judaísmo es una cosa, no sé qué cosa, una cosa que hay que dejar de lado. Jamás, jamás. Jesús era judío, Jesús estaba entonces con sus discípulos, ¿verdad?, que son judíos y entienden. Y ellos entienden, en la persona de Jesús se plenifica, plenificación. No vine, dice Jesús, a abolir nada, ni una comita del judaísmo. Lo que vine es a hacer y a darle cumplimiento total. Ana, avejina la cumplimiento total. Esta es una de las grandes novedades. Jesús entonces que da un salto más aún, ¿verdad? Pero con toda una exigencia que se viene arrastrando. Nosotros, bueno, es que, ¡pum!, aparecemos de repente en la historia. Yo soy hijo de ¿qué? Y fruto de mi tiempo, de mi ciudad, de mi familia, de mi formación, de mi colegio, de mis amigos, de mi entorno, de todo lo que estoy viviendo con las personas donde me encuentro. Somos frutos de una historia. Entonces, dejemos de hablar y decir cualquier cosa, ¿verdad? Esas personas que dicen, no sé, que porque la palabra de Dios, que es una cosa mágica, como que te saca de tu realidad. O sea, desencarnar, no hay que desencarnar. Entonces, por eso aquí, fíjense, cuando estamos hablando, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Algunas veces nosotros tenemos cualquier roce con una persona. Naña maña veima se cuera, daya saluda veima y chupe cuera, ñañe momón buru y chubi cuera, daya ikuase veima daña hendu se veima. Aupecha ña deje tamba ella le coaye va ñan de pu aroya vedao, peñan de pu y potín para lleva, a ñe moyana peñan de yarare non de pela y gatu hamuaya o pe ya po ahí pe te cobe pona pe hapishandi pe oña de querejina lleva. Si nosotros no le tenemos a ese Cristo por dentro, como aquí justamente nos está pidiendo y exigiendo, ciertamente que después va a ser muy difícil el acercarnos a los demás, ¿verdad? Aquí hay una radicalización de parte de Jesús en el sentido del amor y del perdón principalmente, Y esta es la característica esencial del cristiano. Esta es entonces la propuesta que nos trae Jesús. Nos dice justamente que es una exigencia responsable a humanizar el estilo, humanizar el estilo, la característica de Dios. Somos nosotros entonces, ¿viste? Con esa característica de Dios que tenemos que ser capaces de perdonar, de curar, perdonar, rescatar, obrando de acuerdo a aquello que el Señor nos regala a nosotros y que nosotros también tenemos que pasar. Nos dice una frasecita simplemente, y esta me parece que es tan interesante. Jesús en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos de su mal, curar sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Queridos hermanos, esta es la propuesta del Señor hoy. Upeo yerure ñandeva lleva. Ñandeve ñande yaro ya pojahueya lleva a hoy hoy saca ñandeva a opeare con entonces a hoy que peñande pupeo que ñande historia lleva. A opeya ve ñande ña mañana en duya ella a ñañe puno ve y ya por mi peja yerure bañandeve. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino,
vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Como jardín en primavera, florece en mi interior. Como el incienso que se quema y eleva mi oración. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte y derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de la creación, todopoderoso, Cristo Rey, Cordero de Dios, vida de verdad, Príncipe de paz. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte y derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Quiero alabarte por la eternidad. Este es el gran homenaje del Vaticano al genio Rafael para recordar los 500 años de su muerte. Durante una semana podrán verse estos 12 espectaculares tapices expuestos en el lugar exacto para el que fueron ideados, la Capilla Sixtina.
A principios del Renacimiento, en 1515, el hijo de Lorenzo de Medici, León X, que llevaba 2 años como papa, tuvo la idea de pedir a Rafael, el pintor de la corte pontificia, que además de terminar las decoraciones de su residencia, completara el maravilloso mensaje catequético de la Capilla Sixtina, que era la capilla principal de su palacio. La idea era completar el mensaje religioso de la Capilla Sixtina en algunas paredes en las que se habían dibujado cortinajes en tiempos de Sixto IV. Se completó el mensaje porque las obras pasaban del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora se añadían los Hechos de los Apóstoles, que corresponden a la difusión del Evangelio. Durante 13 horas, expertos de los museos vaticanos trabajaron minuciosamente para colgar estas obras delicadísimas, como habría hecho el propio Rafael. Fue muy emocionante. Trabajamos muchos del museo. Ha sido una obra coral. No podíamos creérnoslo porque los tapices encajaban perfectamente, completaban la Capilla Sixtina, como si siempre hubieran estado ahí. En aquel tiempo estaban aún construyendo la Basílica de San Pedro. Por eso las ceremonias papales se celebraban aquí, en este lugar maravilloso. En su tiempo, estas piezas revolucionaron el panorama artístico. Rafael se atrevió a hacer tapices que no eran decorativos, sino auténticas obras narrativas. Por eso los tejió el mejor maestro de Flandes, Pieter van Aelst, que utilizó hilos de seda y de lana con pequeñas fibras de oro y de plata para darles brillo. Una obra de arte espectacular que durante una semana convierte a la Capilla Sixtina en la Capilla de Rafael. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a no cerrar el corazón. Recordó que el mensaje de salvación más grande es que Dios ha tenido compasión de nosotros. Cuando el cuore si indurisce, si dimentica la grazia della salvezza, si dimentica la gratuità. Il cuore duro porta alle liti, porta alle guerre, porta all'egoismo, porta alla distruzione del fratello, perché non c'è compassione. Pidió abrir el corazón y no encerrarlos en las ideologías. Dijo que Jesús es la bofetada de toda dureza de corazón. Ñandi Yarañe responde. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 7º domingo del tiempo ordinario. Leitmotiv, decíamos, todo se centra, si se dieron cuenta, en ese perdón, en esa misericordia, en ese amor, en esa apertura. Saber que nosotros somos de Cristo, que Cristo es de Dios, decíamos. Ñande Yarañe responde en esta sección, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Siempre hacemos una reflexión sobre algún elemento de las preguntas que ustedes nos envían. Nosotros tenemos aquí acumuladas unas cuantas preguntas y vamos ubicando también de acuerdo a los temas y los días y los domingos en que vamos reflexionando algo que tiene relación. Una de las oyentes o de las televidentes de las que reflexionan con nosotros había enviado una pregunta y que decía justamente ¿cuál es verdaderamente el sentido profundo? ¿Qué significa perdonar? Acepteréis la perdonas a más ella lleva ella se añandúana lleva peñan de yarañe ewive va dice el perdón. ¿Cómo tengo que entender? Bueno, nosotros queremos responder y siempre lo hacemos desde un sentido bien teológico, pero ahí también queremos que cada uno después tenga esa capacidad, ¿verdad?, hermenéutica ya de aplicación, porque entre lo que te hago entonces peñas enduya vejina para peñan de yaras e iñan de mopo acreina o pocoña de reja llevaña de yeipamba pa nañaime ponaiñaina será pichacuerandia lleva se vecino cuerandia de pai mandi para de coponai te la seroga pupe oi seren virecondia se menandia entonces se argel se puede aromeme y todas estas cosas con algunos hijos que se enojan con sus padres. Yo quiero saber qué es lo que pasa, qué sensibilidad tenemos. Dos saludables la isip de la itúa. La Andrés hoy con los pean de ser endujina con aitella hablando de teléfono buen día mamá buen día papá. Ñaño perdona mina.
ñañe boyamina, todo eso peana copeñan de yarañe. Ani la ñaje en dunte, entonces veía, vio qué lindo que es el perdón, ay lo que vino Jesús, que esto, que aquello, peñan de, ñañe momón ñande yo, que fuera, güey, allá te ñande sigo y ñande rugivo y apella. No puede ser eso. El ser cristiano y el perdón, como vamos a ver aquí, vamos a ir mirando por lo menos algunos elementos fundamentales. Sé que es corto nuestro tiempo para explicar todo esto, pero el perdón es básico, es elemental. A ver, Goina, este es el oro y de la vida cristiana. El perdón, incluso nos decía la palabra de Dios hoy, perdonar al enemigo. Perdonar al enemigo, imagínense, queridos amigos. Bueno, ya ese entonces Coñán de Yarañe responde qué significa esto del perdón, ¿verdad? En primer lugar tenemos que saber que en la Biblia siempre el pecador es un deudor, cuya deuda es condonada por Dios, es decir, es perdonada. Siempre el pecador recibe esa misericordia y ese amor de parte de Dios. Es una condonación de parte de Dios, que el Señor es como que cierra los ojos, condonar, y entonces ya no ve el pecado. Así todo esto queda detrás. Eso sobre todo lo encontramos desde una primera expresión de Isaías, ¿verdad? No es que se está inventando. Isaías 38, 17 dice que el Señor cierra sus ojos ante nuestros pecados cuando nosotros pedimos perdón, ¿verdad? Tendremos algunas características. Nosotros estamos definiendo primero qué significa el perdón. Por lo tanto, es expiado, destruido. Ahora, nosotros al pasar al Nuevo Testamento, si decimos que en Cristo se realiza todas las promesas del Antiguo Testamento, lo que hace Cristo es, utilizando también este mismo vocabulario del perdón, entonces se subraya que la condonación, o sea, la remisión de nuestros pecados, es gratuita y el deudor insolvente. Qué interesante. Lucas 7:42. Lucas 7:42. Primero, que nosotros somos condonados. Es una remisión gratuita y el deudor es insolvente. Insolvente. Vais a la insolvente. Quiere decir que ese pecado, si nosotros en la lógica tendríamos que pagar por ese pecado, por decir así, nosotros no vamos luego a poder hacerlo. Nos sentimos y somos luego, no es solamente sentirse, insolventes, incapacitados, ¿verdad? Incapacitados para presentarnos y para decirse perdona, porque la yayapoa después iba y te le dije y se vea. Imagínense entonces cómo se nos presenta, ¿verdad? O sea, hasta qué punto va a llegar después esta característica del perdón. Porque primero recibimos de una forma gratis, gratuita, gracia, gratia, la timpe. Entonces dice gratis, gratuitamente. La ego de ñepiama y te da porque se la yapoa, se la conseguía, ¿verdad? Entonces aquí uno puede entender bien también lo que significa la obra del cristiano, ¿verdad? Muchas veces insistimos solamente en la gracia, Dios me perdona, Dios me ha salvado, ¿cierto? Y aquí está, el perdón, es la gratuidad de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando uno recibe verdaderamente esa gracia de parte de alguien? Cuando uno recibe un regalo, eso es gratis. No es que yo le pido ni le exijo a nada, pero de cierta manera a mí después eso me compromete. Es como que le debemos fineza a alguien, pero no porque te está exigiendo tampoco una fineza. Dios no te va a exigir, porque Él sabe que sos insolvente y sobre todo también, como decimos, su gracia y su amor es en una forma total y gratuita. Ahora, el hecho de la predicción primitiva tiene por objeto al mismo tiempo que el don del Espíritu, la remisión de los pecados y el perdón, que es su primer efecto. Aquí entonces nosotros le llamamos como consecuencia de todo ese camino el hecho de ser purificados. Esto es lo lindo, ¿verdad? Purificar, lavar, justificar. Estos son los que aparecen después en los escritos apostólicos posteriores, ¿verdad? O sea, ya en el Nuevo Testamento. Este es el aspecto bien positivo del perdón. Reconciliación, reunión. Mira un poco, reconciliación, reunión. Aunque te tengan de ya es inacuria, sea, está bailando perdona, ya veis sirve, no perdona, y veis tú, no perdona, y veis me envuelve, veis ta, ira, ven igual. Entonces, nañaño perdona, se ya lleva.
Y fíjense que esta es la raíz de la vida cristiana. Esta es la novedad de la vida cristiana. O si no, vamos a seguir, como decíamos, en la palabra de Dios del Evangelio de hoy, ¿verdad? San Mateo 5, 38, 48. Ustedes oyeron decir ojo por ojo, diente por diente. Añadeco muchas veces upea la yeyegura y la peña de la villa. Ojo por ojo, diente por diente. De ella pues epea, se ella por donde epea. Estamos entonces en el judaísmo. Estamos todavía entonces en el Antiguo Testamento. Y donde ya entonces ape ojasana, ojasayel. Porque se da cuenta y dice que la única forma de restaurar y de recomenzar todo es a través del perdón. Y por eso dice, primero es una actitud de gracia, gracias, y segundo era entonces esa incapacidad que el otro tiene, el otro es insolvente. Vea la yarecona, perecopona, que pene acá, entonces eso significa el perdón. Muchas gracias a esta señora que nos mandó esta pregunta, ¿verdad? Porque me parece que es esencial y fundamental entender. Yo soy insolvente. Quiere decir que yo no tengo la fuerza ni la capacidad para ni pedir luego perdón, por una parte, y por otra parte, ni ofrecer perdón porque no se puede caer, ¿viste? Yo no soy capaz. Entonces es ahí donde entra la gracia del Señor, ¿entendiste? Yo solamente puedo perdonar de corazón cuando sale desde la fuerza del Espíritu. Y en segunda lectura, lleva Pablo cuando decía, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Hablábamos de la fuerza del Espíritu que nos transforma por dentro. Apego la perdón. Perdón es un don, es un regalo, es un gratis, es una gracia que está por encima de mis capacidades. La ñandente, entonces la ñande acá y pensata en la lógica. Hay ciertas cosas que no tienen perdón. Ñandeo digo, ya, ese no tiene perdón. Y la gente, ya, no se puede perdonar. Y cierto, humanamente y lógicamente hay cosas que según nuestro pensamiento no se puede. Pero el perdón va por encima. El primero, tenemos que ver que teológicamente el primer elemento es que esto anuncia desde el elemento fundamental de que Dios mismo es perdón. Dios es perdón, es una de sus cualidades y características, ¿verdad? Frente al pecado es donde el Dios celoso, ¿verdad? El Dios que es misericordioso se revela como un Dios de perdón. Entonces Él mismo se revela como un Dios de amor, de perdón. Todo lo que significa ese quebrar la alianza, esa apostasía contra Dios. Yo digo que soy cristiano, apenas llevo un venían de Yara, ya lleva bautizado, va a viajar a otra religión, porque no entendéis, va a de Yara la gratuidad. Alguna vez se coña de ya hoy pe gratis la gente no aprovechase. Y alguna vez nos pasa eso también con la gracia, el gratis de Dios. No entendéis, no hay purui. Ahora descubrí al Señor porque me fui a tal religión, a tal secta o lo que sea. Mañana ya no me va a entender. No es nada diferente lo que te está dando. Pero sin embargo, somos nosotros, ahí está. Entonces somos nosotros el problema, no Dios. Dios es un Dios de perdón. Y es un Dios entonces que en realidad ante esa apostasía que estoy haciendo, ese alejarme de Dios, ese no haber entendido y hacer una religión de acuerdo a mis intereses y a mi cabecita, eso dice, merecería la destrucción del pueblo. En Éxodo 32:30, ¿se acuerdan la apostasía del becerro de oro? Estamos hablando aquí. Dios también se encoleriza y dice, les voy a destruir a este pueblo, dice. Ahí aparece la intermediación, la intercesión de Moisés. Señor, ¿cómo? Tu pueblo que tú mismo lo has liberado con el amor, lo has sacado de Egipto, a la cuenta, es un Dios entonces vengativo y el perdón, aquí están los dos elementos. Dios desierto come, de Yara. Pon en práctica tu gesed, tu misericordia, tu amor. Entonces, esta es la oportunidad, ¿verdad? Y la ocasión de proclamarse Dios de ternura, Dios de piedad, lento a la cólera, rico en gracia y en fidelidad. Son así algunas de las características, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ahí se la perdona, llevan. ¿Cómo tendríamos que acercarnos a Dios? Ahora, miremos un poco humana y jurídicamente esta palabra perdón. No se justifica, entonces, muchas veces ciertas actitudes y ciertas acciones que nosotros tenemos
con respecto a lo demás. Vean, perdón. Humanamente, jurídicamente, no tiene perdón. A hay que hacerle conocer verdaderamente lo que significa yo. Entonces ese es un estilo de justicia, pero una justicia más bien que está buscando el sentido, ¿verdad? Medio vengativo, medio hay cual cada lluvia. Va, evalo ya para cuidar, va, evalo ya para cuidar. Apeacéndase usted que esto que aquello, ¿verdad? El Dios Santo no debe revelar su santidad por su justicia, El Dios Santo. ¿Será que no debe revelar así su santidad por su justicia? Descargando entonces sobre los otros, ¿verdad? Derecha, Dios mismo viene y le cae encima porque yo soy justo y así hay que hacerlo. Bueno, hay que entender entonces aquí lo que significará la justicia. ¿Cómo podría contar con el perdón la esposa infiel a la alianza o el esposo infiel a la alianza? Esta vez soy con la sociedad me lleva. Las arriero otro niño me que otro niño. Ñaca ya en el sufrió pepe y me esperan. Hoy ya le hizo pe ojo amo. Como canatía peisa ñan de llego. A esta vez en la sociedad. Quiere decir que hay que seguir evangelizando y dice Monseñor Zacarías Ortiz de fiel y de hermosa memoria, ¿verdad? Entonces él decía eso, insistía mucho, hay que reevangelizar, porque la palabra de Dios, pero hay que reevangelizar, entender que justamente la misericordia, el amor y el perdón es el primer elemento para ciertas cosas, para recomenzar de nuevo. Mientras nosotros no entramos en esa sintonía, ¿verdad?, del perdón, en esa sintonía de un camino, de retomar nuestra vida, después es imposible, ¿verdad?, recomenzar algo. Pero viste que el perdón es importante e interesante porque nos decía humanamente y jurídicamente no tendría perdón ya, pero desde Dios es un recomenzar de nuevo. Apean con la conversión entonces. El perdón entonces quiere decir allá, ella po ahí, añe por un lleguita, allá po taipona, añe por un allá po ipona. Aupea entonces dice el perdón. Aupepe entonces, ahí entonces ñandeica tu ñañe por un allá po peta pe pues upea ñandenda yare coino, upea ñandenda yai cuaino, así voy entonces la ñande acá po a mi añe. Viste que el perdón entonces no es solamente mirar humanamente o jurídicamente, sino que es verdaderamente proyectarnos, ¿verdad?, con esa gracia que proviene de Dios, con esa fuerza que proviene de Dios. Y es eso entonces lo que nosotros después vamos haciendo. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta, hay tantas cosas para seguir reflexionando sobre el perdón. El perdón es esa actitud de apertura ante Dios en primer lugar, la fuerza de Dios que trabaja en nosotros. Esa fuerza, para abrirnos a los demás. Porque muchas veces no quiere decir tampoco ir y darle un besito, un abracito con esa persona que seguramente nos fue tan difícil, pero comienza primero. No hace falta ni que yo le vea, no hace falta ni que esté con esa persona, pero por lo menos cada vez que recuerde esa ofensa o esa dificultad, yo en mi corazón ya no sufro por esa circunstancia. Soy capaz de superarla, ya no me hace efecto, porque Sheikwa Amá Pashe, a Sheikwa entonces Peñan de Yara Renondepe, Amo Invaiteja la Sheikwa Amía. Y así colocando todo lo que nosotros somos y ese esfuerzo de caminar es lo que nos ayuda a hacer un camino de santidad. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que este domingo verdaderamente sea un domingo de bendición para cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre cada familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.